Una de las mayores preocupaciones que tenemos todos los usuarios, ya seamos de iPhone, de Android o de cualquier dispositivo móvil, es la batería. ¿Cuánto nos dura poder alargar lo máximo posible esas horas de autonomía durante el día? Por eso, en este vídeo quiero contarte cuáles son los trucos que yo utilizo en mi iPhone 15 Pro Max para alargar al máximo la batería en mi día a día. Bien, quiero empezar con los trucos más básicos que podéis tener en cuenta, y es que al final son cosas que yo aplico siempre que cambio de iPhone. En este caso quiero empezar con las notificaciones. Al final, el hecho de que todo el rato estén entrando diferentes notificaciones en nuestro iPhone hace que pues, el dispositivo consuma más batería. Así que mi recomendación es ir a ajustes, notificaciones, y aquí primero seleccionar muy bien cuáles son las apps a las que permitimos que nos envíen notificaciones, tanto por el tema de la batería como también para, ser más conscientes que queremos que nos vaya molestando en nuestro día a día a la hora de llevar a cabo otras actividades que tenemos que hacer todos los días. Una vez hecho esto, también tienes otras herramientas como por ejemplo el resumen programado, que yo, por ejemplo, no lo tengo activado, pero que viene muy bien si, oye, queréis que a X hora, todos los días, os llegue un resumen de las notificaciones que han ido entrando antes de que llegue ese momento del día. Como digo, podéis hacer todo lo que queráis, tantos resúmenes como queráis, a las horas que queráis, y también, pues oye, permitir que en ese resumen pues se introduzcan algunas u otras aplicaciones. Yo, como digo, no lo tengo activado en este caso. Ahora bien, lo que sí que tengo activado, o mejor dicho en este caso, desactivado en la mayoría de ocasiones, son las actualizaciones en segundo plano. Para ello nos vamos a General, actualización en segundo plano, y como vais a ver, tengo muy poquitas. De hecho, algunas se van activando a medida que se van instalando en nuestro iPhone. Antes las tenía todas desactivadas, sin embargo, para ciertas apps, por ejemplo Strava, sí que me requiere que esta actualización en segundo plano esté activada. Así que mi recomendación es, si podéis, desactivarlas todas, porque esto consume mucha batería. En caso de que haya alguna que la necesitéis, activáis, como yo tengo, actualizaciones en segundo plano, y ya vais manualmente activando aquellas que realmente no queréis que estén. Por ejemplo, yo ya acabo de desactivar 2, 3, 4 que no era consciente de que estaban activadas. Fijaros todas las que hay que no he ido desactivando de manera manual. Así que bueno, hacer este ejercicio, como veis, yo solamente dejo activada Strava, que es la aplicación por la que realmente tengo activadas estas actualizaciones en segundo plano, y el resto desactivadas. Así que haced este ejercicio porque os aseguro que vais a notar esa mejora en batería. Y el tercer básico, hemos hablado de notificaciones, hemos hablado de actualización en segundo plano, el tercero es la localización. Al final, el hecho de que el iPhone esté todo el rato buscando o emitiendo la localización en la que nos encontramos hace que se gaste más batería. Así que para remediarlo, lo que tenemos que hacer es ir a General, Privacidad y Seguridad, meternos en localización, aquí mejor dicho. Yo la tengo activada y luego sí que voy manualmente pues seleccionando cuáles son las aplicaciones que quiero que realmente tengan acceso a esta localización. Vuelvo a repetir, no es cuestión de que desactivemos absolutamente todas, porque algunas sí que tienen sentido, pero hay otras muchas que seguro que no, y al final todo va a depender del uso que cada uno hagamos de esas aplicaciones. Así que mi recomendación es que eches un ojo, que dediques tiempo a esto, porque vas a notar una mejoría también tremenda. Otro aspecto que también pues tiene un impacto completamente directo en la autonomía, en la batería que tenemos en nuestro iPhone en el día a día, es el brillo de la pantalla. Aquí hay dos variantes que puedes acogerte a ellas pues en función de tus necesidades y sobre todo en función de tu persona. Primero, tener el brillo manual, es decir, poder ir tú manualmente cambiándolo a lo largo del día, adaptándolo a tus necesidades. Y segundo, tener el brillo automático, de manera que va a ser el iPhone el que realmente decida por ti qué brillo va a tener tu pantalla. Yo personalmente tengo el brillo de manera manual, así que en cualquier momento puede bajar y subirlo en función de las necesidades que tenga. También es cierto que en este sentido yo tengo que estar pendiente de que la pantalla pues brille más o brille menos y así gaste más o menos batería, pero es algo que tengo completamente interiorizado. Ahora bien, si eres esa persona que pone el brillo al máximo y se le olvida bajarlo para ciertas circunstancias, mi recomendación es que vayamos a ajustes, nos metamos en el apartado de accesibilidad dentro de pantalla y tamaño de texto, y aquí activemos el brillo automático, de manera que va a ser el propio iPhone, como digo, quien decida qué cantidad de brillo vas a tener en tu pantalla en cada momento del día. Y ya que estamos hablando de pantallas, voy a quitar el brillo automático, nos vamos a ir de nuevo a ajustes y nos metemos aquí en pantalla y brillo. Como veis,
Aquellos que tenemos el iPhone modelo Pro y Pro Max, que tenemos 120 Hz de pantalla, de refresco de pantalla, mejor dicho, tenemos la oportunidad de utilizar la pantalla siempre activa. Es decir, cuando bloqueemos nuestro iPhone se va a seguir mostrando cierta información que nosotros seleccionemos. Yo en este caso, como veis, sí que tengo activada la pantalla siempre activa, valga redundancia, pero es activado el mostrar fondo de pantalla y el mostrar notificaciones, de manera que solamente tengo una pantalla en negro en la cual se ven los widgets, la hora y la fecha. Aquí cada uno de nuevo que lo modifique en función de sus necesidades y de si realmente saca partido o quiere tener esta funcionalidad. Yo en este caso lo tengo configurado de esta manera. Ahora, lo tengo activado, pero sin que se muestre el fondo de pantalla, porque al final eso sí que también consume bastante autonomía. Y ojo, porque no nos vamos de esta pantalla, porque hay otra función que también gasta autonomía, y es que, como veis, levantar para activar, yo en este caso lo tengo desactivado. ¿Por qué? Porque de esta manera, cada vez que tú cojas tu iPhone, si tienes activada esta función, hagas este gesto, se va a iluminar la pantalla en caso de que no tengas pues el iPhone desbloqueado. Así que, personalmente no es algo que me guste, no es algo que realmente utilice en mi día a día, consume más batería, así que en este caso yo lo tengo completamente desactivado. Para el último truco, tampoco nos movemos de esta pantalla porque hay otra función que me parece que es clave y que mucha gente no conoce. En caso de que tengas un iPhone 10 en adelante, es decir, la pantalla de tu iPhone sea OLED, tenga tecnología OLED, que ya son prácticamente todos los que vende Apple, salvo el SE, si no me equivoco. Bueno, pues tenemos una manera bastante bonita y bastante efectiva de ahorrar batería, y es utilizar el modo oscuro. Utilizar también fondos de pantalla oscuros. ¿Por qué? Porque las pantallas OLED, en este caso, no consumen batería a la hora de mostrar el color negro, porque lo que hacen es apagar el píxel, no lo colorean de color negro, lo apagan, teniendo un negro mucho más puro. Entonces, obviamente, si nuestra pantalla, como estáis viendo en este momento, está la mayor parte de ella en negra, son píxeles que están apagados, que no están consumiendo energía. Por lo tanto, mi recomendación es que activéis en este caso el modo oscuro. No lo tengáis en modo claro como estáis viendo en este momento, sino que lo pongáis en modo oscuro y vais a ahorrar bastante autonomía. De la misma forma que si ponéis también un fondo de pantalla en color negro, pues van a ser píxeles que van a estar apagados y que vais a evitar que consuman energía, y por lo tanto vais a obtener una duración de batería a lo largo del día mucho más alargada. Dicho esto, y para acabar, quiero daros 3 consejos para cargar vuestro iPhone de manera correcta, para que la batería no sufra y no se desgaste muchísimo en el tiempo. Primero de ellos, sé que la carga rápida suena muy bien, que está genial, que cuando enchufemos nuestro iPhone en poquitos minutos se cargue al 100%, aunque es cierto que Apple en este sentido lo capa bastante con respecto a otros fabricantes, pero lo cierto es que la carga rápida daña muchísimo la batería de nuestro iPhone, daña muchísimo la batería de cualquier equipo al cual, mejor dicho, se le meta muchísima intensidad de carga de golpe. ¿Por qué? Porque sobrecalienta el equipo, sobrecalienta el dispositivo. Por lo tanto, ¿está bien utilizar la carga rápida? Obviamente que está bien, pero utilizarla en los momentos que realmente necesitéis la carga rápida. Estáis en casa, son las 2 de la tarde, tenéis un 50, un 40, un 20% de batería, necesitáis el iPhone al 100%, enchufar la carga rápida, no pasa nada. Ahora, si vais a dormir y vais a tener vuestro iPhone cargando 8, 7, 6 horas, no tiene sentido utilizar una carga rápida, por lo tanto utilizar una carga más lenta. Mi recomendación, 7,5 o 5 vatios es lo ideal para que vuestro iPhone, pues oye, reciba esa carga, pero lo haga de manera lenta, no se sobrecaliente en exceso, y así nuestra batería pues dure en mejor estado más tiempo. Segundo consejo, y vuelvo a coger el iPhone. En esta ocasión Apple está incorporando nuevas medidas para que cuidemos la batería lo máximo posible. Para ello nos vamos a ajustes, batería, salud y carga de batería y optimización de carga. Como podéis ver, tenemos aquí 3 opciones: carga optimizada, límite de 80% y nada. Mi recomendación es que activéis la carga optimizada. El límite de 80% está muy bien, pero al final vais a tener el iPhone siempre cargado cuando empecéis el día al 80%. Algo que, bueno, pues puede también hacer que tengáis que pasar por el cargador durante el día. Mi consejo es carga optimizada. Estaría genial poder cargar el iPhone solo hasta el 80% y que así nos dure todo el día. Si es así, os recomiendo que activéis el límite del 80% porque vais a mejorar la salud de la batería. Vais a hacer que no se degrade tan rápidamente. Pero en caso de que, por ejemplo, necesitéis el 100% de batería durante todo el día, activar la carga optimizada, que va a hacer que el iPhone mejore bastante su salud de batería. Y por último, hilando con el primer consejo, siempre que podáis utilizar el cable, mejor.
La carga inalámbrica está genial, MagSafe está genial, pero lo que menos calienta la batería es el cable. Así que esa es mi recomendación, utilizar el cable siempre que podáis. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os sirvan estos consejos, son los que yo aplico en mi día a día, no he buscado ninguno extravagante, no he buscado ninguno que realmente pues suponga un limitante a la hora de poder utilizar nuestro iPhone de manera correcta, a la hora de poder disfrutar utilizando nuestro iPhone, que al final también es para eso. No considero que haya que obsesionarse con ciertos consejos, con ciertas acciones. Hay que disfrutar de estos equipos que son una auténtica maravilla, pero ojo, si podemos en nuestro día a día ir aplicando ciertos consejos que nos pueden venir bien y que realmente no afectan a la forma de utilizar nuestro iPhone, pues mejor que mejor. Estos son los que utilizo yo, os lo cuento. También podéis dejar en comentarios si tenéis alguna sugerencia. Y yo me despido, nos vemos en un próximo vídeo con más y mejor. Chao, familia. Muy bien. Vídeo grabadito. Tenéis este vídeo hoy porque hay una marca que ha metido una promoción en un vídeo mío que lleva grabado mucho tiempo y he tardado mucho tiempo, que todavía no ha probado la inserción. Entonces quería mostraros ese vídeo hoy, pero no es posible, así que he tenido que grabar este, que era otro de los que tenía próximamente planificados, pero bueno, no pasa nada. Además, estoy grabando hoy un vlog en el que os voy enseñando cuánto dura la batería del iPhone. Lo tendréis mañana, por cierto. Así que atentos y atentas.